Vendí tu edificio sin valor por $200,000, me escribió mi hermano en un mensaje. La familia necesita el dinero más que tú. No respondí. Entonces, su teléfono sonó. Señor, ¿por qué vendió la propiedad más valiosa de la ciudad sin el consentimiento del propietario? Miré el mensaje de texto en mi teléfono, leyéndolo 3 veces para asegurarme de que había entendido correctamente. Mi hermano Mateo me acababa de informar, no preguntar, informar, que había vendido mi edificio. El del centro de la ciudad que había comprado hacía 6 años, cuando el barrio todavía se consideraba prometedor. El mensaje llegó a las 2:47 de la tarde de un martes. Estaba en una reunión con la Comisión de Planificación Urbana sobre las nuevas propuestas de zonificación. Mi teléfono estaba en silencio, pero le eché un vistazo cuando se iluminó durante una pausa en la presentación. Vendí tu edificio sin valor por $200,000. La familia necesita el dinero más que tú. Sin signo de interrogación, sin solicitud de permiso, solo una declaración de hechos, como si tuviera todo el derecho a liquidar mi propiedad. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa de conferencias y volví a prestar atención a los mapas de zonificación. El edificio al que se refería Mateo, el sin valor, estaba actualmente valorado en $8,5 millones. Según la última tasación, albergaba 3 negocios exitosos en la planta baja, espacio de oficinas premium en los pisos 2 a 4, y apartamentos de lujo en los 2 pisos superiores. La propiedad generaba $142,000 en ingresos por alquiler mensualmente. Pero Mateo no sabría eso. Ninguno de ellos lo sabría. Para mi familia, yo seguía siendo Sofía, la joven de 29 años que desperdició sus 20 trabajando como administradora de propiedades para los edificios de otra persona. La que nunca fue a la facultad de Derecho como Mateo. La que no se casó con un rico como mi hermana Isabella. La que vivía en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en lugar de una casa en los suburbios. No tenía ni idea de que yo poseía 17 propiedades en toda la ciudad. Que mi trabajo de administradora de propiedades había sido gestionar mi propia cartera durante los últimos 4 años. Que mi pequeño apartamento era un ático en un edificio de mi propiedad, libre de hipotecas. Había aprendido desde temprano que mi familia medía el éxito en visibilidad. El título de abogado de Mateo de una universidad prestigiosa. El matrimonio de Isabella con un ejecutivo de tecnología. Sus grandes casas, coches caros, membresías en clubes de campo. Esos eran los marcadores de logro en su mundo. Mi éxito era más silencioso. Edificios que generaban ingresos pasivos. Inversiones estratégicas en barrios emergentes. Una cartera que crecía constantemente sin fanfarrias. No había ceremonia de graduación por convertirse en millonaria. Ni anuncio de boda por la independencia financiera. La reunión concluyó a las 4:15 de la tarde. Revisé mi teléfono de nuevo. 3 mensajes más de Mateo. Ya deposité el cheque. No te enojes. Sabes que el negocio familiar necesita capital. Deberías agradecerme por conseguir 200.000 por ese basurero. El negocio familiar, el bufete de abogados de Mateo que había abierto hacía 18 meses con el dinero de papá, el que estaba perdiendo dinero a raudales porque Mateo gastaba más en muebles de caoba y espacio de oficina premium que en construir una base de clientes. No respondí a ninguno de los mensajes. En su lugar, llamé a mi abogado. Héctor contestó al segundo timbrazo. ¿Qué pasa? Mi hermano acaba de vender una de mis propiedades sin mi consentimiento. El edificio Morrison en el centro. Silencio al otro lado. Luego, la propiedad de $8 millones. Tu hermano la vendió. Afirma que consiguió $200,000 por ella. Eso es. Héctor hizo una pausa y pude oír el crujido de papeles. Eso es fraude. Robo mayor. Posiblemente múltiples delitos graves dependiendo de cómo ejecutó la venta. Lo sé, Sofía. Esto es serio. Necesitamos. Lo sé, Héctor. No llamo para preguntar qué hacer. Llamo para decirte que inicies el proceso. Contacta al comprador. Presenta la documentación necesaria y denuncia la venta fraudulenta. Quiero que esto se maneje según las reglas. Entendido. Tendré que involucrar a la policía, probablemente a la fiscalía,
dada la cantidad involucrada. Haz lo que tengas que hacer. Colgué y conduje a casa de mis padres. Era martes, lo que significaba cena familiar, la reunión semanal obligatoria donde todos aparecían para comer el asado de mamá y fingir que éramos una familia funcional. Llegué a las 6:30 de la tarde, justo a tiempo. El BMW de Mateo ya estaba en la entrada, estacionado en un ángulo que ocupaba espacio para 2 coches. El Tesla del esposo de Isabella, Andrés, también estaba allí, blanco reluciente e impecablemente limpio. Dentro, el olor a carne asada llenaba la casa. Mamá estaba en la cocina con su delantal que decía Reina de la Cocina en letras floridas. Papá estaba sentado en su sillón reclinable viendo las noticias financieras, aunque su comprensión de las finanzas se limitaba a quejarse de los impuestos. «Sofía», gritó mamá cuando me vio. «¿Estás aquí?» Mateo nos acaba de dar la noticia más maravillosa. Dejé mi bolso en la mesa de la entrada. «Ah, sí. Sobre la venta de ese viejo edificio tuyo. $200,000. ¿Te imaginas, por esa cosa vieja?» Se acercó apresuradamente, secándose las manos en el delantal. Mateo dijo que llevabas años intentando venderlo. ¿No es maravilloso que finalmente haya encontrado un comprador? Yo no había estado intentando venderlo. Nunca había mencionado venderlo. El edificio ni siquiera estaba en venta. ¿Dónde está Mateo?, pregunté. En el comedor con tu padre e Isabella. Están celebrando. Entré en el comedor. Mateo estaba sentado a la cabeza de la mesa, el asiento generalmente reservado para papá, con un vaso de lo que parecía un whisky caro. El whisky de papá, de la botella que solo abría en ocasiones especiales. Isabella y su esposo Andrés estaban sentados uno frente al otro, también con vasos en la mano. «Sofía». Mateo se puso de pie, sonriendo ampliamente. Parecía que ya se había tomado más de una copa. Ahí está. Justo les estaba contando a todos sobre la venta. Ah, sí. No tienes que agradecerme, dijo, agitando su vaso de forma expansiva. Para eso está la familia, ¿verdad? Cuidarnos los unos a los otros. Cuando oí que Johnson Properties buscaba algo en esa zona, inmediatamente pensé en tu edificio. Decidí ayudarte. Isabella se inclinó hacia adelante. Es muy generoso de parte de Mateo, Sofía. Ese edificio ha estado ahí sin hacer nada durante años. ¿En serio? Saqué una silla y me senté. Bueno, sí, Isabella intercambió una mirada con Mateo. Quiero decir, lo has estado administrando, pero no es como si fuera tuyo ni nada. Solo lo estabas cuidando para quien quiera que sea el dueño, ¿verdad? Cierto, dije en voz baja. Andrés, el esposo de Isabella, intervino. Trabajaba en tecnología y siempre parecía incómodo en estas cenas familiares. De hecho, pensé que Sofía mencionó que ella. Lo importante, interrumpió Mateo, es que te conseguí un gran trato. Johnson Properties quería hacer una oferta baja de $150,000, pero negocié hasta 200,000. De nada. Ese es mi Mateo, dijo papá, entrando con su propio vaso de whisky. Siempre cuidando de su hermanita. Es su instinto de abogado. Un negociador nato. $200,000, repitió mamá, siguiendo a papá a la habitación. Sofía, cariño, ¿qué vas a hacer con todo ese dinero? Podrías finalmente comprar una casa de verdad, algo con un patio. Mateo se reclinó en su silla. De hecho, ya deposité el cheque. La habitación se quedó en silencio. ¿Qué hiciste?, preguntó Isabella. Lo deposité en la cuenta de la firma. Mateo se encogió de hombros. Sofía sabe que necesitábamos capital. La firma está en una fase crucial de crecimiento. Una vez que seamos rentables, le devolveré el dinero con intereses. Papá asintió con aprobación. Buena idea. Mantenerlo en la familia. Mateo, dijo mamá lentamente, deberías haberle preguntado a Sofía primero. ¿Por qué? El dinero va a ayudar al negocio familiar. Sofía es parte de la familia. Todo cuadra. Se volvió hacia mí. ¿Lo entiendes, verdad? Es una inversión. En 6 meses, tal vez un año, la firma estará en auge.
Recuperarás tu dinero, duplicado. Miré a mi hermano, lo miré de verdad. A sus 34 años, Mateo tenía el tipo de confianza que proviene de nunca haber fracasado realmente en nada. Papá había pagado su universidad, pagado la facultad de Derecho, le había dado $400,000 para iniciar su firma. Cada tropiezo en la vida de Mateo había sido amortiguado por el dinero de la familia. Mateo, dije con calma, ¿cómo vendiste exactamente mi edificio? Te lo dije, Johnson Properties. No, ¿cómo ejecutaste la venta? El papeleo, la transferencia de la escritura. Él agitó la mano con desdén. Detalles. Soy abogado, Sofía. Sé cómo manejar transacciones inmobiliarias. Entonces, falsificaste mi firma. La habitación se quedó muy quieta. No falsifiqué nada, dijo Mateo, pero su voz había perdido parte de su confianza. Tenía un poder notarial. No, no lo tienes. Papá me dio un poder notarial para las propiedades familiares hace años. Me volví hacia papá. ¿Lo hiciste? Papá parecía incómodo. Bueno, sí, pero eso era para mis propiedades, no las. El edificio es mío, dije. No de papá. Mi nombre está en la escritura. Mis pagos de impuestos sobre la propiedad. Mis inquilinos. Mateo se rió, pero sonó forzado. Vamos, Sofía. No seas dramática. No eres dueña de ese edificio. Lo administras. Hay una diferencia. Lo compré en abril de 2019 por $2,3 millones. Venta al contado, sin hipoteca. ¿Quieren ver la escritura? Isabella jadeó. ¿$2 millones? Sofía, ¿de dónde sacarías $2 millones? Eso es imposible, dijo Mateo. ¿Ganabas, qué? $45,000 al año como administradora de propiedades? Gané 45.000 trabajando para otra persona. Luego empecé a trabajar para mí misma. Mamá se sentó pesadamente. Sofía, cariño, ¿te sientes bien? Tal vez deberíamos. Soy dueña de 17 propiedades en esta ciudad, continué. El edificio Morrison en el centro que Mateo acaba de vender fraudulentamente vale $8,5 millones según la última tasación. Genera $142,000 en ingresos mensuales por alquiler. No he tenido un trabajo tradicional en 4 años porque no lo necesito. El silencio que siguió fue absoluto. Luego Mateo se rió de nuevo. Eso es ridículo. Si fueras dueña de propiedades por valor de millones, lo sabríamos. ¿Lo sabrían? Conduces un Toyota. Un Toyota pagado que consume poca gasolina. Vives en un apartamento diminuto. Un ático de 220 metros cuadrados del que soy dueña. Sin hipoteca, sin alquiler. Sofía, dijo papá con cuidado. Si esto es algún tipo de broma. Mi teléfono sonó. Miré la pantalla. ¿Héctor? Disculpen, dije, levantándome. Contesté mientras caminaba hacia la cocina. ¿Héctor? Sofía, tenemos un problema. O más bien, tu hermano lo tiene. La venta se realizó a través de una compañía de títulos llamada Quick Close Solutions. Se especializan en, digamos, transacciones cuestionables. ¿Qué tan cuestionables? Del tipo que no verifica la propiedad con demasiado cuidado. Pero aquí está el detalle, sí verificaron. Tu hermano presentó lo que parecía ser un poder notarial legítimo y una copia de la escritura. Los falsificó. Casi con toda seguridad. La compañía de títulos está cooperando con nosotros ahora. Están avergonzados. Aparentemente, esto les costará su licencia. Afirman que tu hermano presentó documentación muy convincente. ¿Y el comprador? Johnson Properties es legítima. Pensaron que estaban comprando al representante del propietario. Están amenazando con demandar a todos los involucrados. La compañía de títulos, tu hermano, probablemente a su propio abogado por no darse cuenta de esto. ¿Y los $200,000? Ya depositados en la cuenta del bufete de tu hermano esta mañana. Debe haberse movido rápido.
¿Podemos recuperarlo? Podemos congelar la cuenta. Ya he contactado al banco. Pero Sofía, hay algo más. La cuenta de la firma de tu hermano muestra un saldo de $47,000 antes de este depósito. Ya era insolvente. Cerré los ojos. Estaba desesperado. Esa sería mi evaluación. También he presentado una denuncia policial. Dada la cantidad involucrada, esto es un delito grave. Múltiples delitos graves, en realidad. Fraude, falsificación, robo mayor. La fiscalía probablemente querrá procesarlo. De acuerdo, Sofía, este es tu hermano. ¿Estás segura de qué quieres? Estoy segura. Colgué y volví al comedor. Todos estaban exactamente donde los había dejado, congelados en un silencio incómodo. Era mi abogado, dije, sentándome de nuevo. Ha presentado una denuncia policial. La fiscalía probablemente presentará cargos mañana. Fraude, falsificación y robo mayor. Mateo se levantó abruptamente. Estás mintiendo. La compañía de títulos está cooperando. Han proporcionado copias de todos los documentos falsificados. El comprador amenaza con demandar a todos los involucrados. Sofía, no hablas en serio, dijo Isabella. Es tu hermano. Que acaba de cometer múltiples delitos graves. El rostro de papá se había puesto rojo. Ahora, espera un minuto. Esta familia no ventila sus trapos sucios en público. Manejamos las cosas en privado. Robó una propiedad por valor de $8,5 millones. Tomó prestado contra un activo, gritó papá. Eso no es robar. Lo es cuando el activo no es suyo para pedir prestado. Mamá estaba llorando ahora. Sofía, por favor, piensa en la familia. Piensa en la carrera de Mateo. Un antecedente penal lo destruiría. Debería haber pensado en eso antes de falsificar documentos legales. La confianza de Mateo se había evaporado por completo. Se veía pálido. ¿Tú? ¿Realmente eres dueña de ese edificio? Realmente soy dueña de ese edificio. Pero, ¿cómo? No tienes ese tipo de dinero. No puedes. Su teléfono sonó. Todos lo miramos mientras vibraba sobre la mesa. La pantalla mostraba un número desconocido con un código de área local. Contesta, dije. Mateo cogió el teléfono con manos temblorosas. ¿Hola? No podía oír el otro lado de la conversación, pero vi cómo el rostro de Mateo perdía el poco color que le quedaba. Sí, soy Mateo Rivera. ¿Quién es? ¿Qué? Me miró con los ojos muy abiertos. No, me dijeron. Es mi hermana, pensé. ¿A qué se refiere con consentimiento? La voz al otro lado se hizo más fuerte. Enojada. El más valioso de la ciudad. No, eso no puede ser correcto. ¿Es solo un edificio viejo en $8,5 millones? Mateo se sentó de golpe. Pero yo solo. $200,000, dijo ella. Bajó el teléfono lentamente. Era el abogado de Johnson Properties. Me van a demandar por representación fraudulenta y quieren sus $200,000 de vuelta inmediatamente, más daños y perjuicios. Dicen que el edificio vale. No pudo terminar la frase. $8,5 millones, terminé por él. Sí. El teléfono de Isabella vibró. Lo miró y jadeó. Oh, Dios mío, Mateo, eres tendencia en Twitter. ¿Qué? Levantó su teléfono. Pude ver el titular desde el otro lado de la mesa. Abogado local vende edificio de $8,5 millones sin el consentimiento del propietario. Andrés se inclinó para mirar. Esa es la cuenta corporativa de Johnson Properties. Tienen 200.000 seguidores. Isabella siguió desplazándose. Real Estate Weekly lo ha recogido. También el Legal Times miró a Mateo. Lo llaman el mayor caso de fraude inmobiliario del año. Papá se levantó. Esto se puede arreglar. Contrataremos a un abogado mejor. Lo haremos. ¿Con qué dinero?, pregunté.
La firma de Mateo tiene una deuda de $47,000 incluso con los $200,000 robados. Refinanciaste esta casa para darle capital inicial. Isabella, ¿no firmaron tú y Andrés como avales de su contrato de arrendamiento de la oficina? Isabella se puso pálida. ¿Cómo sabes eso? Me ocupo de saber cosas sobre mis inversiones. No somos tus inversiones, gritó Mateo. Somos tu familia. Entonces, ¿por qué me robaste? No robé. Estaba ayudando. La firma solo necesita más tiempo para... La firma está fracasando, dije. Ha estado fracasando desde el tercer mes. Tienes 2 clientes, Mateo. Tus gastos mensuales son de $47,000. Tus ingresos mensuales son de $6,000. Nunca lo ibas a lograr. Mamá estaba sollozando abiertamente ahora. Sofía, ¿cómo puedes ser tan cruel? Es tu hermano. Cometió un error. Cometió múltiples delitos graves. Mi teléfono sonó de nuevo. ¿Héctor? La policía va de camino a casa de tu hermano, dijo cuando contesté. Probablemente llegarán en 1 hora. Quería avisarte. Gracias. Hay algo más. El colegio de abogados se enteró de esto. Van a abrir una investigación de ética. Incluso si tu hermano no es condenado penalmente, es casi seguro que perderá su licencia. Miré a Mateo. Había oído suficiente de la conversación para entender. Todo su cuerpo temblaba. Sofía susurró. Por favor. Lo siento. Cometí un error. Lo arreglaré. Venderé mi coche, los muebles, lo que sea necesario. Solo no dejes que me arresten. No puedes arreglar esto, Mateo. No tienes $8,5 millones. Ya ni siquiera tienes 200,000. El banco congeló tu cuenta. Isabella se levantó. Esto es una locura. Sofía, lo estás destruyendo por dinero. Es solo dinero. No se trata del dinero. Entonces, ¿de qué se trata? Miré alrededor de la mesa a mis padres, que siempre habían valorado los logros de Mateo por encima de los míos. A Isabella, que me había compadecido por mi pequeña vida. A Mateo, que había pensado tan poco en mis logros que creyó que podía robarme sin consecuencias. Se trata del hecho de que todos ustedes asumieron que no tenía nada que valiera la pena robar. Papá lo intentó de nuevo. Sofía, por favor, sé razonable. Podemos resolver esto como una familia. No necesitamos abogados ni policía. Solo necesitamos sentarnos si quieren resolver esto como una familia. Me levanté. Bien. Esta es mi oferta. Mateo devuelve los $200,000 inmediatamente. Todo. Luego paga el valor justo de mercado por el edificio, $8,5 millones, o la venta se anula y él enfrenta cargos criminales por fraude y robo. Eso es imposible, gritó Mateo. No tengo 8,5 millones. Entonces no deberías haber vendido mi edificio. Sofía suplicó mamá. No puedes enviar a tu hermano a la cárcel. Yo no lo estoy enviando a ninguna parte. Sus elecciones lo hicieron. Sonó el timbre. Todos nos quedamos helados. Papá fue a abrir. Oí voces bajas. Luego papá diciendo, debe haber algún error. 2 policías aparecieron en la puerta del comedor. Mateo Rivera, preguntó el más alto. Mateo se levantó lentamente. Sí, señor. Tenemos una orden de arresto por fraude, falsificación y robo mayor. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mamá gritó. Isabella empezó a llorar. Papá intentó discutir con los oficiales, explicando que todo era un malentendido. Un asunto familiar, algo que podía resolverse sin involucrar a la policía. Mateo se quedó allí mientras lo esposaban. Me miró mientras lo llevaban hacia la puerta. Soy tu hermano, dijo en voz baja. Lo sé, respondí. Eso es lo que hace esto tan decepcionante. Después de que se fueron, la casa se sumió en el caos. Mamá se desplomó en una silla, lamentándose por su hijo. Papá empezó a hacer llamadas,
tratando de encontrar un abogado penalista que pudiera sacar a Mateo bajo fianza. Isabella alternaba entre llorar y gritarme sobre la lealtad familiar. Andrés me llevó aparte en la cocina. Sofía, sé que esto es complicado, pero necesito preguntar. Isabella y yo fuimos avales del contrato de arrendamiento de la oficina de Mateo. Si su firma quiebra, ¿serán responsables del alquiler? Sí. Eso es $8,000 al mes durante los próximos 3 años. Lo sé. Se pasó una mano por el pelo. No podemos permitirnos eso. No con nuestra hipoteca, y la escuela de los niños me miró con atención. ¿Realmente eres dueña de 17 propiedades? Sí. ¿Y nos has estado escuchando hablar de problemas de dinero durante años sin decir nada? ¿Me habrías creído si lo hubiera hecho? Se quedó callado un momento. Probablemente no hizo una pausa. ¿Hay algo que puedas hacer con el contrato de arrendamiento? El edificio donde Mateo alquiló su oficina. ¿Quién crees que es el dueño? Los ojos de Andrés se abrieron de par en par. No. Puedo rescindir su contrato por una causa justificada, dados los cargos penales. Tú e Isabella no serán responsables. ¿Por qué harías eso después de lo que hizo Mateo? Porque tú no fuiste el que me robó. Y porque Isabella va a tener suficientes problemas siendo la hermana de un exconvicto. No necesita la ruina financiera además de eso. Su expresión cambió a algo parecido al respeto. No eres lo que esperaba. Nadie espera que la persona tranquila tenga poder. Más tarde esa noche, después de haber dejado la casa de mis padres y regresado a mi ático, Héctor llamó con una actualización. Mateo salió bajo fianza. $100,000. Tu padre volvió a refinanciar su casa. Esa casa debe estar hipotecada por 3 veces su valor a estas alturas. Casi. Te estoy enviando la evaluación preliminar de daños. Johnson Properties exige el valor total de 8,5 millones más daños y perjuicios. La compañía de títulos se enfrenta a la quiebra. Su seguro no cubre el fraude, por lo que son personalmente responsables. Y el colegio de abogados actuó rápido. La licencia de Mateo está suspendida en espera de la investigación. Su firma está efectivamente muerta. Sus 2 clientes ya han contratado a otros abogados. La oficina está cerrada. Y aquí hay algo interesante. 16 de sus acreedores han presentado reclamaciones. Su firma debe $340,000 a varios proveedores, contratistas y suministradores. Déjame adivinar. Papá pagó los gastos glamurosos. Mateo nunca pagó los aburridos. Exactamente. Le debe a su compañía de informática $23,000, a su servicio de limpieza $8,000, a su imprenta $34,000. Todo el trabajo invisible que mantiene una oficina en funcionamiento. Eso suena como Mateo. Una cosa más, la historia llegó a las noticias nacionales. El Wall Street Journal la recogió. Fraude al estilo de Silicon Valley llega al mercado inmobiliario del Medio Oeste. Te mencionan como la víctima, aunque no usaron tu nombre. Genial. Sofía. Tu hermano está arruinado. Su carrera ha terminado. Su reputación está destruida. Es probable que enfrente tiempo en prisión. ¿Estás bien con eso? Miré por las ventanas de mi ático las luces de la ciudad, el horizonte que incluía 4 edificios de mi propiedad, la vida que había construido en silencio, metódicamente, sin la ayuda ni la aprobación de nadie. No estoy feliz por eso, dije. Pero sí, estoy bien con eso. No solo robó dinero, Héctor. Robó porque realmente creía que yo era insignificante, que no tenía nada de valor, que era demasiado insignificante para importar. Y ahora todos lo saben. A la mañana siguiente, mi teléfono empezó a sonar a las 6:47 de la mañana. Lo dejé pasar al buzón de voz mientras preparaba café. Para cuando terminé mi primera taza, tenía 8 mensajes de voz y 14 mensajes de texto. Todos de familiares de los que no había sabido nada en años. Primos, tías, tíos, todos de repente muy interesados en cómo estaba. Todos preguntando por la terrible situación con Mateo. Todos evitando cuidadosamente la pregunta que realmente querían hacer.
¿Realmente valía yo 8,5 millones de dólares? El único mensaje al que respondí fue de Isabella. Sophie, siento todo, por asumir, por juzgar, por no defenderte cuando debería haberlo hecho. Sé que no arregla nada, pero quería que lo supieras. Le respondí, gracias. Eso significa algo. 3 semanas después, Mateo se declaró culpable de fraude y falsificación. La fiscalía ofreció un trato, 5 años de libertad condicional, restitución total a Johnson Properties e inhabilitación permanente para ejercer la abogacía. La alternativa era un juicio y probablemente tiempo en prisión. Aceptó el trato. La audiencia de restitución se fijó para 2 meses después. Mateo no podía pagar. Papá no podía pagar. La casa ya estaba sobrehipotecada. Isabella y Andrés no tenían nada. Johnson Properties exigía el pago inmediato o presionarían para que fuera a la cárcel a pesar del acuerdo de culpabilidad. La noche antes de la audiencia, papá me llamó. Sofía, te lo ruego. Como tu padre, por favor, ayúdalo. ¿Ayudarlo? ¿Cómo? Paga la restitución. Tienes el dinero. Podrías hacer que todo esto desapareciera. No. Es tu hermano, tu familia. ¿Cómo puedes ser tan desalmada? Me robó, papá. Falsificó documentos. Cometió fraude. Y lo hizo todo porque pensaba que yo no era nadie. Porque todos ustedes pensaban que yo no era nadie. Nunca. Sí lo hicieron. En cada cena familiar, cada festividad, cada reunión. Mateo, el abogado exitoso. Isabella, la esposa perfecta. Y Sofía. Pobre Sofía. Con su pequeño trabajo, viviendo en su pequeño apartamento, sin ir a ninguna parte. Papá se quedó en silencio. Trabajé por esto, papá. Cada edificio, cada inversión, cada dólar. Lo hice sola porque ninguno de ustedes creía que podía. Y en el primer momento en que Mateo pensó que podía beneficiarse de mi trabajo, lo robó sin dudarlo, sin permiso, porque en su mente, yo era demasiado insignificante para importar. Si pagas la restitución, no irá a la cárcel. Si pago la restitución, no aprende nada. Colgué. En la audiencia, el juez ordenó a Mateo pagar 8,5 millones de dólares en restitución a Johnson Properties a una tasa de $2.500 al mes. A ese ritmo, le tomaría 284 años pagarlo. También había perdido su licencia de abogado permanentemente, su oficina, su coche y su reputación. Tenía 34 años y empezaba de nuevo con un antecedente penal y sin perspectivas. 6 meses después de su condena, Mateo consiguió un trabajo en una empresa de administración de propiedades, nivel de entrada, $42,000 al año, administrando edificios para otra persona. Mamá me llamó cuando se enteró. ¿Estás contenta ahora?, preguntó. ¿Es esto lo que querías? Tu hermano trabajando en un tipo de empleo para el que está sobrecualificado, apenas ganando lo suficiente para sobrevivir. Yo tuve exactamente ese trabajo durante años, le recordé. Todos ustedes pensaban que era indigno de atención entonces. Eso era diferente. ¿Cómo? No respondió. Un año después de la condena, Isabella me invitó a almorzar. Nos encontramos en un café del centro, a 2 cuadras de un edificio de mi propiedad. Mateo está bien, dijo. Está trabajando duro. Ahora es humilde. En realidad, es bastante bueno en la administración de propiedades. ¿Bien? Pregunta por ti a veces. Se pregunta si alguna vez lo perdonarás. No lo sé. Isabella revolvió su café. ¿Sabes qué es lo curioso? Siempre pensé que tú eras la que necesitaba ayuda, que necesitaba orientación, que necesitábamos mostrarte cómo tener éxito. Levantó la vista. Resulta que fuiste la única que lo descubrió. Tenía una buena motivación. Quería demostrar que valía algo. Lo demostraste. ¿Lo hice? ¿O Mateo simplemente les demostró a todos ustedes que estaban equivocados? Ella sonrió con tristeza. Ambas cosas, tal vez. Hablamos durante otra hora sobre sus hijos, su matrimonio, su vida. Ni una sola vez preguntó por mis propiedades o mi dinero, solo por mí.
Fue la mejor conversación que habíamos tenido. 2 años después de la condena, estaba desayunando en mi ático cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Hola. Sofía. Soy Mateo. Casi colgué. Casi. ¿Qué quieres? Solo. Quería decirte algo. La próxima semana voy a dar una sesión de capacitación para nuevos administradores de propiedades. Cómo detectar oportunidades de inversión. Cómo construir una cartera. Y me di cuenta de que aprendí todo eso de ti. ¿De mí? Sí. Cuando éramos niños, solías hablar de edificios y barrios y valores de propiedades. Pensaba que eras aburrida. Resulta que eras brillante y yo era demasiado arrogante para verlo. No dije nada. No estoy pidiendo perdón, continuó Mateo. No me lo merezco. Solo quería que supieras que ahora lo veo. Lo que construiste, quién eres. Y lamento no haberlo visto antes. Lamento haber tenido que perderlo todo para aprender lo que intentaste enseñarme gratis. Mateo, eso es todo. Eso es todo lo que quería decir. Cuídate, Sofía. Colgó. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo, mirando la ciudad, los edificios de mi propiedad, la vida que había construido de la nada más que con trabajo duro y decisiones inteligentes. Mi familia había pensado que era pobre porque no presumía de mi riqueza. Pensaron que era insignificante porque no exigía atención. Pensaron que podían robarme porque parecía demasiado débil para defenderme. Se habían equivocado en todo. Y ahora, finalmente, lo sabían.